Hola y bienvenidos con este problemita muy lindo que dice: una corriente de intensidad I recorre la bobina toroidal de n vueltas, obtenga una expresión para la energía magnética almacenada en esta bobina, en el campo, digamos, provocada por esta bobina. Yo he dibujado aquí la corriente en este sentido, y por lo tanto, por la regla de la mano derecha, si hacemos un corte, una sección transversal de la bobina, del toroide, aquí el campo será entrante y aquí el campo será saliente. La expresión para el campo magnético dentro de un toroide no es constante. Es decir, la expresión del campo es que el módulo es mu sub 0 por n, que es el número de vueltas, por la intensidad, dividido 2pi por r, donde r es el radio medido desde el centro, ¿no? Son dos bobinas, dos circunferencias. R tiene que cumplir la condición de que tiene que ser menor que B y menor que A, y cuando nosotros demostramos esta expresión, también demostramos por la ley de Ampère que el campo, donde no hay toroide tanto en el centro como fuera, en la periferia, el campo magnético es cero. Muy bien, la energía magnética almacenada en un toroide se calcula de esta forma: un medio del coeficiente de autoinducción por la intensidad al cuadrado. Y a su vez, el coeficiente de autoinducción lo podemos calcular como el flujo dividido la intensidad. Este flujo es el flujo del campo magnético creado por la propia corriente que atraviesa al toroide. Vamos a ver lo siguiente. Nosotros podemos definir un elemento de flujo de esta forma. Como el campo depende de R, podríamos tomar una pequeñísima superficie, que la voy a dibujar aquí, una muy pequeñita superficie. Si esta distancia que estoy dibujando es R, pues entonces el espesor, el ancho de esa superficie será un diferencial de R y el largo será H. En la solución usan H minúscula, así que a esta H vamos a llamarle H minúscula para que concuerde con la solución. Bien, como el radio prácticamente no cambia porque aquí hay un diferencial de R, podemos considerar que el campo magnético es constante. En esta pequeñísima superficie diferencial, el campo va a ser constante. Por lo tanto, podemos definir un diferencial de flujo que será igual al campo multiplicado por un diferencial de superficie. El campo será mu sub 0 por n por I sobre 2pi por r, pero cuidado con una cosa: el flujo de campo magnético implica que tenemos que incluir el número de vueltas. Por lo tanto, aquí me queda un n al cuadrado. Y el diferencial de superficie será el largo, que es h, por el ancho, que es diferencial de r. Por lo tanto, si queremos saber el flujo total, vamos a tener que integrar. Pero antes voy a ordenar un poquito esto y me va a quedar mu sub 0 por n cuadrado por I dividido 2pi por h por 1 sobre r por diferencial de r. De manera que cuando yo integre de un lado y del otro lado, voy a hacer que esta integral sea una integral definida. R variará entre ¿qué? Entre A y B. Vamos a poner los límites de integración entre A y B. Y sabemos que esta integral nos da logaritmo neperiano de R. Por tanto, el flujo total que vamos a tener será mu sub 0 por n cuadrado por I por h dividido 2pi por el logaritmo neperiano de R con los límites de integración entre A y B. Eso nos da mu sub 0 n cuadrado I por h sobre 2pi por logaritmo neperiano de B sobre A. Por tanto, para hallar el coeficiente de autoinducción L, como tenemos que dividir esta expresión entre la intensidad, se nos simplifica la intensidad. Como siempre, sabemos que el coeficiente de autoinducción depende de la geometría
como son el número de vueltas, H, también el mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del vacío. Por tanto, el valor de la inductancia será mu sub 0 por n cuadrado por h sobre 2pi. Entonces ahora estamos en condiciones de calcular el valor de la energía. Entonces la energía nos quedará 1/2 de L, mu sub 0, n cuadrado h, dividido 2pi, por el logaritmo de b dividido a, por la intensidad al cuadrado, que la voy a colocar aquí, intensidad al cuadrado. 2pi, 2 por 2pi me da 4pi, y entonces llegamos al resultado que aparece ahí. Bueno, es un problemita sencillo, pero está muy buena esta parte, donde tenemos que tomar, cuando un campo es variable y dependiente de R, siempre tomamos una pequeña área, una pequeña superficie, cuyo ancho es diferencial de R, y el otro lado permanece constante, que en este caso es H. Y el campo, consideramos que a pesar de que depende de R varía tan poquitito en esta superficie que es constante. Y luego integramos todo. Entonces, muy importante estas consideraciones. Bueno, si les ha gustado, por favor, un like, se agradece mucho. Y, como digo siempre, suscríbanse al canal. Muchísimas gracias.